Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a un episodio más de Intimidad con Dios Podcast. Ya ustedes saben quién está de este lado, su hermano en Cristo, Jorge Agosto. Y hoy tengo el placer en Cristo, me regocijo, tengo el honor, ¿verdad?, de estar entrevistando a un pastor al cual apreciamos mucho, que se llama Julio Reyes. Amén. Julio, un placer de estar Amén. aquí. Un honor de estar aquí contigo, de recibir esa invitación tan hermosa de parte de Dios. Sabemos que Dios va a hacer algo muy lindo y es un honor poder compartir parte de nuestra vida, ¿verdad? Y parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida con las personas, ¿verdad? Es a lo que Dios nos llama y nos sentimos muy contentos por eso. Amén. Julio, ¿cómo era la vida de Julio Reyes antes de conocerle a Cristo? Amén. Pues fue algo, desde mi niñez fue muy fuerte, ¿verdad? Fue muy complicada en ciertas áreas en la relación con mi papá, y de joven también llegaron momentos donde, ya estando caminando con Dios, me aparté por ciertas cosas que sé que vamos a conversar un poquito más adelante, pero realmente carecía de muchas cosas en mi vida emocionalmente, ¿verdad? Necesitaba, una persona muy necesitada de lo que era el amor de un padre, el amor de Dios, poder recibir ese amor de parte de Dios. Y necesitaba, ¿verdad? Alguien muy necesitado, y cometí sin fines de errores a causa de esas necesidades que había en mi vida, ¿verdad? Y fue algo bien fuerte en mi crecimiento. Mencionaste algo clave que ocurrió en tu vida, que fue el amor de un padre a tu corta edad. Cuéntame cómo fue esa experiencia de tener, no sé si un padre ausente o tener un padre que estaba en casa, pero a lo mejor trabajaba mucho. Porque hay muchos jóvenes que pasamos por esta circunstancia. Yo tengo un testimonio similar al tuyo y es difícil, lo entendemos. Cuéntame cómo fue esa área. Era muy fuerte porque mi papá sí estaba en casa y suplía, pero realmente no estaba en mi vida. O sea, cuando yo tenía a mi papá, solamente era en los juegos de pelota de él y en los negocios de bebida, porque cuando se acababa el juego, mi tiempo con mi papá era estar en el negocio de bebida con mi papá. O sea, mi crianza fue verme a mi papá emborracharse poco a poco durante la noche. Wow. Fue de repente en negocios, me tomaban en el hombro y me lanzaban hacia el counter para que el que estaba atendiendo, el bartender o lo que fuera, me cuidara en lo que él estaba peleando con alguien. Yo vi a mi papá de momento levantar a alguien por la camisa y meterle con un taco de billar. ¿Qué? O sea, mi crianza realmente fue de esa manera. Ver a mi papá en el parque de pelota de repente jugando pelota, pero a la misma vez bebiendo, haciendo miles de cosas, ¿verdad? Sustancias, mujeres. Y de camino a casa los hombres se callan, los hombres no hablan. Sí, eso es como que una ley. Sí, no, es la crianza, y hoy lo puedo entender, pero en ese momento no entendía. Fue la crianza que también le dieron a él. Él viene de un hogar donde vio a su papá maltratar a su mamá, donde ya a los 13, 14 años él era el que sostenía la casa porque papá ya no estaba en la casa, donde él recibió su primer te amo porque mi papá rompió con una maldición generacional. Cuando mi abuelo tenía como 70 y pico de años, él fue a decirle a su papá, te amo. Sí, que había un ciclo el cual todo era, se escucha como egoísmo, Sí. arrogancia. Un machismo muy fuerte. Había en mi casa yo no puedo decir, yo veía todo el tiempo a mi papá decirle te amo a mi mamá, ni decir no, te amo. A mí mi papá me vino a decir te amo a los 23 años. Una relación horrible. Comencé a crecer con una rebeldía. A cierta edad ya yo hacía 1000 cosas, 1000 desastres por ahí. Y al tener esta área paternal que te afectaba tanto, ¿cómo esto influenció en tu juventud? Porque es algo que al fin y al cabo trae consecuencias. Claro. Fue una de las cosas más fuertes de mi vida y de los choques que más fuerte, o que con las cosas que más tuve que luchar, porque de repente mi crianza desde niño fue como te estaba contando, viendo a mi papá hacer todas esas Todo cosas. lo que él quería. Pero de repente llega un momento donde mi papá se convierte, endereza su vida, pero ahora me está diciendo a mí
que todo lo que él hacía, ahora yo no lo puedo hacer. Sí, que todo lo que tú viste desde niño Ahora no está bien. tocaba parar, no hacerle esto porque estaba mal. Claro, y él, comencé a chocar con él donde nuestra relación fue una relación horrible. Cuando te digo horrible, que llegó un momento dado que nos dimos par de golpes él y yo. Wow. Y eso fue algo que chocaba demasiado en mi vida. De repente comencé a tomarle una rebeldía porque yo decía en mi corazón, y el enemigo obviamente, hoy lo puedo entender, en ese momento no. El enemigo me hacía creer que mi papá estaba en contra mía, porque como antes él lo podía hacer, ahora no, ahora yo no puedo, ahora lo que recibo son regaños, ahora lo que recibo es discusiones por todo lo que yo hacía. Bueno, había ocasiones donde mi mamá, eso es una chulería, siempre ha sido una chulería conmigo. De repente yo andaba tan rebelde, yo vivía en una segunda planta, Ajá. que me decía algo y yo bajaba todas las escaleras diciéndole todas las malas palabras y todas las cosas que tú no te imaginas. Súper rebelde en No, esta área porque no rebelde a los entendías, extremos. no entendías. Ya- Y yo me imagino que estaba en un ciclo y una época en el cual tenía amistades, el cual también influencia, aunque Claro. digan que las amistades, que el que está mal es porque quiere, que Claro. siempre hay una amistad que te influencia a hacer Claro. cosas. Bueno, habían ocasiones donde yo, 16, 15, 16 años, yo salía viernes y llegaba lunes. Wow. Tiraba DJ por ahí, me iba a tirar DJ. ¿Eres DJ? Bueno, había ocasiones donde yo salía de trabajar. Mira el nivel que yo estaba. Que yo salía de trabajar, comenzaba a llamar gente, nos llevábamos el equipo de DJ para la playa y Y todo ahí el se sueldo, formaba el todo el party. sueldo que yo había adquirido ese viernes, por ejemplo, lo dejaban en el liquor store. Y comenzábamos a llamar a todos los empleados donde nosotros trabajábamos, todas nuestras amistades, llenábamos la playa. Toda la noche bebiendo sin parar. Sí, Un desastre total. Hangover. ¿sabes? No, eso era a otros niveles. Pues está muy, muy impactante, ¿verdad? Lo que te tocó vivir desde tu plena niñez y juventud. Pero pienso que es una juventud que casi ahora mismo, casi todos los jóvenes están viviendo. Claro. Creo que es algo que está atacando mucho a los jóvenes. Hay estudios que le llaman a esta generación la generación sin padres. Porque los padres están más atentos al trabajo, a los pagos, a los horarios que tienen, a las cosas que están trabajando. material. Y los niños se están criando solos. Los niños los está criando muchas veces, y no es que no se utilice, no estoy en contra de eso, los está criando más veces un celular que un padre. Sí. Las enseñanzas de los niños en este tiempo las están recibiendo más por YouTube que porque un padre se sentó a hablar con su hijo de su identidad, se sentó a hablar con su hijo de cómo se debe de conducir, de cómo son las cosas. Hay padres que no le enseñan a sus hijos con qué van a tener que lidiar, con qué van a tener que trabajar, que hay que trabajar, que las cosas no son así de fácil, y no le están inculcando un carácter y muchas de las cosas que yo tuve que aprender a cantazo en mi vida. Y Julio, cuéntame cómo pudiste, ¿verdad? Me comentaste que tu padre se convirtió a Cristo. Amén. Tu familia, tu mamá, ¿verdad? Entiendo también que en esta área o estaban separados. No, ellos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Mi Siempre han mamá estado juntos. siempre se mantuvo ahí, y creo que a causa de las oraciones de ella fue que todo esto soy fiel creyente de que a causa de todas Amén, esas amén. oraciones que hizo mi Pues, mamá. ¿cómo logras romper con este ciclo en el cual te acostumbras a que los viernes era un party, a que sábado estabas dilloqueando, a que domingo te ibas a beber o te ibas a janguear? Y cómo logras romper con esta influencia que llevas presenciando desde niño? Fue algo bien fuerte. Mira, mi papá, los primeros 3 meses de su conversión, cuando comenzó a ir a la iglesia, fue borracho a la iglesia. Mi mamá lo recogía en el negocio conmigo y nos íbamos para la iglesia. Mi papá se paraba en una losa y arriba aparecía una bandera, parecían los muñequitos estos que ponen en los dealers que se mueven para todos lados. ¿Sabes qué? Me comentas eso, y perdona que te No. interrumpa. Cuando yo me convertí a Cristo, mi primera vez,
cuando yo empecé a congregar en la iglesia de Huellas de Jesucristo, habían hermanos que llegaban pues en estado en estado así borracho, Embriaguez. y aún así tomaban parte. Y yo en ese momento no entendía. Pero el pastor Enrique Cordero, saludo Enrique, me decía, tranquilo que Dios es el que obra. Yes. Y no comprendía esa área. Y yo, pero pastor, si están borrachos, ¿por qué tú le das parte? Y él, tranquilo que Dios es el que obra. Yo no vine a entender eso hasta este momento en que yo de dejarla a Dios, porque me aparté de la presencia de Dios, de irme de fiesta. Yo también era DJ. De irme de fiesta, entendí lo que el pastor me decía. Tranquilo que Dios es el que obra, tranquilo que Dios es el que restaura. Esa gracia, esa misericordia, esa bondad, ese amor. Dios es un Dios bondadoso. ¿Sabes? Si hay algo que siempre le digo a la congregación, y siempre le digo esto, le digo, ¿sabes por qué amo tanto a Dios? Porque Dios conoce lo más sucio de mi vida y me sigue amando. Eso es así, amén. Y es algo que antes no podía comprender. Amén. Como alguien que conoce lo más oscuro, lo más asqueroso, por decirlo de alguna manera, de mi vida, me puede amar tanto. Yo no podía conciliar eso en mi mente. Por eso usted joven que nos ve, Yes. usted joven que a lo mejor no nos puede ver, pero no está escuchando. No importa tus circunstancias, no importa tu proceso, no importa tu dificultad. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios es un Dios de amor, pero también es un amor el cual el fuego te consume, Claro. te corrige, te redarguye. Pero en este amor tú vas entendiendo las cosas perfectas que Dios hace, ¿verdad? Y me decías que tu papá llegaba Lle- borracho al llega- templo. Llegaba borrachísimo, hasta que un día de repente el pastor le suelta una palabra profética, le suelta una palabra. Y normalmente cuando a ti te sueltan una palabra en la congregación, tú no contestas. Y en medio de todo lo que él sentía, él comenzó a sentir algo tan diferente que le dijo al pastor en ese momento, le dijo, ¿sabe? Hay dos cosas ciertas en esta vida. Que yo me voy a morir algún día. Y la segunda es que yo voy a venir a trabajar a esta casa. No Wow. volvió a beber. Desde ese Y al momento. próximo servicio, ya mi papá estaba ready para irnos para el culto. Dios comenzó a trabajar de una manera, mira, de ver a mi papá romper platos en mi casa con una muda de ropa en el carro para irse a ver a otra mujer. Ahora de repente yo veía a mi papá fregando los platos que antes rompía, Wow. lavando la ropa en mi casa. Comenzaron a haber unos cambios tan grandes y tan grandes en esa misma congregación. Como a los 7, 8, más o menos, vamos a ponerle 10 años, Dios me suelta una palabra, me dice, a través del pastor, el pastor está predicando y de momento interrumpe la prédica y me dice, ¿sabes? Dios te llama al pastorado. Pero antes que eso, quiero que vayas para el sonido, porque toda tu vida será marcada por el sonido. Y ya a las 2 semanas yo corrí el sonido de la iglesia. Wow. Yo ni llegaba bien, era una consola gigantesca, yo ni llegaba bien a los... Y para los botones. que no conocen, ¿verdad? De Julio Reyes es pastor. Y tras que es pastor, tiene su estudio que se llama En Estudio. Que de ahí he escuchado música urbana súper buena. Que llegamos a través de esas letras, llegamos a los Yes. pies de Cristo a través de ese sonido. Y tras que tiene su estudio, tiene su propio podcast que se llama Julio Luis Reyes Podcast. Yes. Está en iCloud, ¿verdad? Spotify. En iTunes. iTunes. Que el que desee escuchar al pastor Reyes puede ir y buscarlo en Yes. estas plataformas. Y me contabas que Dios depositó una palabra en ti. Yes. ¿Y cómo la recibiste? Bueno, a esa edad había muchas cosas que no comprendía. Le digo relajando a la gente que yo esperaba que el pastorado fuera como cuando yo tuviera 50 y pico de años, ¿verdad? Porque veía cosas tan fuertes en esa congregación. Dios me permitió adquirir un conocimiento. Había ocasiones donde me llevaba muy bien con el pastor,
De repente le estaba dando algunos consejos a algunos hombres de la casa y me permitía estar en la reunión. Solamente para que yo escuchara cómo él aconsejaba. Porque me decía, ¿sabes? Va a llegar el momento donde tú vas a tener que trabajar con todas estas cosas. Y me permitía Crear ver esta experiencia. cómo trabajaba, cómo rompía con ciertas cosas, cómo trabajaba y lidiaba con la situación. Y me permitió adquirir un conocimiento porque ya Dios venía indirectamente para mí, pero con toda la intención del mundo, porque si hay algo que quiero que las personas entiendan, es que antes que naciéramos ya Dios creó un plan perfecto para nosotros, un plan que quizás no podemos comprender hoy, pero que Dios lo creó y ya Dios lo vio. Ya Dios, yo quiero que tú entiendas que ya Dios vio la mejor versión de ti, solo que te está encaminando hacia ella. ¿Sabes qué hacía mi papá? Aunque no asistía a una iglesia, aunque no le servía a Dios, ¿Qué hacía? mi papá me pagaba una mesada por leer la Biblia. Wow. Y no le servía a Dios. Pero Y cualquiera diría, escuchaba. wow, el papá de ese joven estaba vendiendo la palabra. Cualquiera puede decir, pero qué locura es esa. Pero no hay dinero mejor invertido en el reino de los cielos que tú poder sembrar y que esa siembra efectiva que tú estás haciendo pueda causar que se esté sembrando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño En su camino. y cuando fuere viejo no se va a apartar de Eso él. es correcto. Y hoy hay muchas palabras en mí porque hubo un loco que se atrevió a sembrar en mi vida. Y no le servía a Dios, pero en el plan divino de Dios, Dios ya estaba preparando en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y desde niño ya había una palabra sembrándose. No era que solamente me pagaba y me dejaba como un loco. Es que de vez en cuando él se acercaba. ¿Qué has leído? Y me hacía una pregunta, cualquier cosa, porque mi papá, a pesar de que hacía todas las loqueras que estamos hablando, nunca dejaba un día sin leer la Biblia. Wow. Y tú en esta circunstancia, tú eras tierra fértil. Que Claro. el hoy por hoy vemos estos frutos. Claro. A través Cargaba una palabra. a través de esto que a lo mejor muchos consideran loco, que a lo mejor muchos consideran ignorante, Yes. pero eres un pastor hoy día y lleva una palabra, te conocemos. ¿Sabes algo? A veces salía viernes, por ejemplo, y podía llegar por la madrugada, o llegar el domingo, llegar el lunes, pero nunca faltó un día que mi mamá me abrió la puerta y me dijo, llegó el pastor de la casa. Una palabra de pacto. El punto es que esa palabra yo la recibía fuerte en mi vida, pero ella se iba a insultar a dormir. Porque yo no quería saber de nada de eso. Cuando me aparté, yo no quería saber nada de eso. Ella me soltaba una palabra así, ella la seguía creyendo, pero yo la insultaba. Julio, y ¿cuál fue el momento en el que decidiste ya no más, ya no puedo con esto del mundo, ya no puedo seguir desperdiciando mi vida en esta área? ¿Cuándo fue que decidiste no, yo decido seguirle a Dios? Mira, es algo, digo, que siempre me impacta cuando lo cuento, me llena de poder sentir el amor de Dios cada vez que lo hablo. ¿Sabes por qué? Porque yo no andaba buscando a Dios. Yo, en el momento más loco de mi vida, cuando más al garete yo estaba, Dios me impactó. Y es una locura, y vas a ver por qué es una locura. De repente, en uno de esos DJ que te digo que hicimos en la playa, sucede algo muy fuerte en mi vida. Empezó el party, todo el mundo está bebiendo, ya yo estoy bebiendo a lo loco. Bueno, lo que estaba bebiendo en la mesa cuando estaba bregando con la música se me acabó. Y digo, voy al carro a buscar algo para seguir bebiendo. Voy a buscar un litro de una bebida. Abro la puerta, tomo la bebida y ahí mismo mi cuerpo se paralizó. De que yo trataba de moverme y no podía moverme, y siento una voz que me dice, si yo quiero, tú te mueres hoy. Wow. Así. Y esa voz me está hablando, yo estoy tratando de moverme, mis nervios ya se me están descontrolando, mi cuerpo no reacciona, ¿No y esa entiende? voz me está diciendo, si yo quiero, hoy tú te mueres, porque estaba
estaba bregando varias cosas en la calle, tenía varios negocios por en la calle con otra persona. Y ya uno se cree superhéroe, uno se cree Superman, uno se cree que olvídate de eso, que no hay Que nadie que todo- pueda con uno, el Sí, invencible. te Y en entiendo. esa película andaba yo. Y ese día Dios me dijo, si yo quiero, tú te mueres hoy. Hoy puedo entender que era Dios. En ese momento yo decía, ¿de dónde viene sale esto? esta voz que me está hablando? Y después ebrio tú decías, No, ¿qué es que esto? ya después de escuchar esa voz, la ebriedad desapareció. Y mientras me está diciendo esto, se acerca un carro con los tintes oscuros que no se veía nada para adentro. Y el cristal empieza a bajarse poco a poco. Para mí eso fue eterno. Ese cristal bajándose fue eterno. Yo dije, aquí me fui. Y de repente cuando baja el cristal por completo, un hombre que no sé quién es, nunca se presentó. Realmente yo en algún día siempre le he pedido al Señor, permíteme saber en algún momento quién es, simplemente para agradecerle. Esa persona me señala y me dice, ¿sabes una cosa? Pero con una autoridad que me estremeció. Me dijo, Dios te ama y te está llamando, responde. Pero así, con una autoridad. Y literalmente yo sentí que algo dentro de mí murió. La voz no solamente me dijo, si yo quiero hoy tú te mueres, es que algo en mí murió. Y de repente, bueno, yo terminé la noche y yo no sé ni qué pasó en la noche. Yo me fui, me devolví, pero eso retumbaba, esas palabras retumbaban y Seguía. retumbaban y retumbaban. Me acosté a dormir. Esa noche, bueno, eso fue algo violento. Esa voz retumbándome y yo decía, pero ¿cómo yo voy a salir de todas las cosas que estoy haciendo? Y por la noche, Dios me presenta como en visión, en sueño, un periódico. En el periódico dice, atrapan hijos de pastores con drogas y armas, qué sé yo, y la foto mía arrestado. Y yo me levanté por la mañana y le decía, Señor, pero ¿y cómo yo me voy a salir de todo este revolú? Ujú. Esto no es como que, hey, me salí y me fui de No, lo que estaba porque bregando. esto, pues, lo que me comenta, esto trae consecuencias. Claro. Trae consecuencias y no tanto consecuencias, porque estas personas tienen sentimientos y entienden esta área, pero es más en el área en que si yo me quito, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida si yo no sé hacer más nada? Porque estos son los pensamientos Ya. que nos llegan, porque estuve en Fue esta... en lo que me crié. Julio, estuve en esta área. Claro. Tenemos un testimonio demasiado similar. También vine a los pies de Cristo nuevamente a través de una profeta. Con una palabra similar. Súper similar, que pronto la estaré contando en intimidad con Dios. Yes. Pero a través de tu recibir esta palabra, sentiste que algo se murió en ti. ¿Cómo pudiste lidiar de recibir esta palabra a ponerla en marcha? Mira qué loco todo lo que comienza a suceder desde ese momento en adelante en mi vida. Comenzó comencé a rebotar en la palabra. Me levanto esa mañana y digo, pero ¿cómo voy a trabajar todo esto? Y ahí agarro un poco de fuerza y digo, pues voy a llamar a los muchachos a ver qué opinan de lo que es. Y llamo al que estaba trabajando conmigo en eso. Y le digo, necesito hablarte de algo. Y me dicen, no, me vas a dejar hablar a mí. Y dije, válgame, ¿qué pasó aquí? Y me dice, tengo que decirte algo. No sé cómo lo vas a tomar, pero ayer fui a un servicio evangelístico y yo me convertí al Señor y tenemos que dejar esto. ¿Qué? Hoy día él es pastor también. Papá, te estoy diciendo, esto comenzó a desatarse un tiempo en mi vida que yo no podía comprender. Todas mis amistades en ese momento desaparecieron. ¿Que era en ese tiempo o nada? Te estoy diciendo que las personas que hoy son mis hermanos, que yo podía estar durmiendo y entraban a casa y tenían la autoridad de entrar a mi casa, ¿sabes? De mi papá y mi mamá durmiendo, yo en mi cuarto durmiendo y ellos en mi cuarto jugando. Entraban y se metían para mi cuarto. De repente yo me levantaba y mi carro no estaba, se habían llevado para hacer algo, ¿sabes? Mi sangre, mi familia. Dios provocó que de repente hubiera
como un torbellino en mi vida donde no había nadie, nada. Aquí pasó como cuando Jonás llegó a Nínive. que, to- que Jonás llevó esta palabra en cual Nínive iba a ser derrumbada. Nadie le creía. Hasta que creyeron, Yes. el rey de Nínive recibió la palabra y Dios empezó a orar en Yes. Nínive. Lo llevo así porque tú, de tener todo, de estar en una vida pecaminosa, Full. Nínive era una ciudad súper pecaminosa, Yes. hacerle una ciudad llena de santidad, Bendecida. una ciudad bendecida. Yes. Lo asimilo así. Claro, No sé claro. si tú lo Claro. puedes. Bien. Es impactante porque de tú recibir esta palabra a que tus amigos, tus hermanos, tu familia, tu sangre reciba la misma palabra de pacto en diferentes áreas, es algo que uno lo ve como cosa de locos. Sí. Pero no es loco, es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Fue algo muy fuerte. Ahí Dios continúa trabajando. Como ya no estaba haciendo nada, pues obviamente me hacía falta dinero. Mi papá tenía un taller de hacer screens para las ventanas y todas esas cosas. Pero nuestra relación, aunque mi papá estaba convertido, mi trato hacia él no fluía de ninguna manera. Era horrible. La relación mía hacia mi papá, horrible. Sí, por la experiencia ya Claro, vivida. por toda esa rebeldía que estaba cargando, y aunque Dios comenzó a soltarme una palabra, fue algo que llevó tiempo trabajar. Sí, Y porque comencé a trabajar con él. hay personas que piensan que esto llegaste hoy Claro. y ya mañana estás predicando. Mira, No, esto no si es así. algo que Dios me ha enseñado es que Dios siempre te va a aceptar como tú estás, pero nunca te va a dejar igual. Y Son si- procesos, claro. son niveles que hay que Claro. pasar. Y Dios va a ir. La gente a veces piensa, no, es que yo tengo que cambiar muchas cosas para llegar a los pies de Dios. No, tú necesitas a Dios para cambiar muchas cosas. Es correcto. Necesitas llegar a esos pies de Cristo para poder comenzar a adquirir esos cambios. Porque con nuestras fuerzas terrenales es muy difícil hacer todos estos cambios. Hay cambios que sí los vamos a poder hacer con nuestra fuerza, pero hay cambios que necesitamos la ayuda de Dios para poder cumplirlo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Sí, hay Y es cambios fuerte. en que no está ni en el pastor, ni en Claro. el evangelista, ni en nadie. Está en uno y la comunión y la intimidad Un con trato Dios. tú a tú con Dios, como el nombre, ¿verdad?, del programa, en la intimidad con papá, que en ese lugar íntimo Dios comienza a Comienza a trabajar restaurar contigo. tu vida Claro, en diferentes áreas. Pues tu papá tenía un negocio de screen, me de comentaste. screens. Y ahí, mira a ver si nuestra relación estaba mal, más de mi parte que de él, porque ya Dios había comenzado a transformar su vida, ¿verdad? Que para la sabiduría que Dios le dio, para él poder fluir y bendecirme, por la mañana él hacía unas cosas y me dejaba una lista de tareas, y cuando él se Wow. iba, que él se iba a orar, a tener intimidad con Dios, a sacar su tiempo con papá, ahí yo comenzaba a trabajar en el taller, con la lista que él me dejaba. O sea Hasta que yo terminara mi tarea y me iba. Que esto era un área laboral en el cual el jefe no se llevaba con el empleado. Nada, para No nada. había comunicación. Para Era nada. Me dejaba una lista, me cartita. decía más o menos lo que era, y yo, esas eran las palabras. Ok, sigue. Y cuando es que Dios empieza a orar, ¿verdad? Empieza a sanar esta área. Ahí comenzamos, ahí sucedió algo más loco todavía, de todo lo que me viene pasando, algo más loco todavía, que es lo que me lleva a devolverme a Cristo. En uno de esos días que él me deja en el taller para ir a orar, yo veo que como a la media hora o la hora, algo así, él revira. Y yo le digo, ¿qué pasó? Porque tú nunca vienes a hablar conmigo aquí. Así. Y ahí comienza a suceder algo que yo me enteré después. Es que cuando él estaba orando, faltaban 2 semanas o 2 semanas y medias para él ir a un viaje misionero. Y Dios él me dice Tito. De cariño él me dice Ajá. Tito. Y él me dice que Dios le dijo, llévate a Tito. Wow. Y era tan malo lo que estaba pasando, y como yo me estaba comportando, que mi papá le dice a Dios, si yo voy a bregar con demonios para allá, ¿para qué me voy a llevar uno? Mira a ver cómo estaba mi vida. Pero nada, mi papá es una persona que cuando se convirtió. Y una persona
muy sensible a la voz de Dios, muy obediente a la voz de Dios, demasiado obediente a la voz de Dios. Y ahí está en esa dime y direte con Dios, como digo yo, en eso de qué hago, cómo va. Y él le dice a Dios, Dios, ya todos los pasajes están pagados porque una persona había donado todos los pasajes. Pero si realmente tú quieres que él vaya, que él me diga que va a ir, pero que no quiere que paguemos nada, que él lo va a pagar. Okay. Normal, él sube al taller. Yo le digo, ¿por qué estás aquí? Tú nunca vienes para acá con Dios también. Y me dice, ¿sabes? Dios me dijo que te lleve para este viaje misionero. ¿Quieres ir? No sé por qué. Yo le dije, sí, pero no quiero que me pagues nada. Lo que él le pidió a Dios. Exactamente. Se dio media vuelta, bajó la cabeza y no me contestó ni nada. Yo sé que después se fue a orar porque todo una lo que estaba contestación. sucediendo. El Ministerio de Misiones se reunía todos los meses, varias semanas en el mes, para conocerse, para saber los planes que iban a hacer allá. Para la reunión que yo fui solamente estaban diciendo, mira, llévense en pasta, llévense en esto, llévense en las cosas que nos teníamos que llevar, llévense en off para los mosquitos, llévense en sus toallas, chanclas, nada, solamente a la reunión que yo logré ir fue solamente para saber qué me tenía que llevar. Que tú no sabías nada de Te lo que estoy iba a diciendo pasar en la todavía casa. yo no me he convertido. Ibas a ir a un viaje misionero. Todo lo que está pasando yo no he aceptado de nuevo. Yo no he ido todavía a la iglesia. Todo lo que te estoy contando yo todavía no he pisado una iglesia. Wow. Y mi papá está recibiendo las instrucciones de Dios de una locura. Llévate a este tipo que ni siquiera está pisando a la iglesia, que tú sabes todo lo malo que está haciendo. Mi papá vivía ahí, mi papá de verme ya sabía que yo estaba haciendo. Sí, y aunque uno no entienda, uno cuando uno está en este mundo así, que uno está under, que uno está haciendo lo que le place, uno carga. Claro. Uno carga cosas, pues, Claro. las cuales uno entiende hasta que uno entra acá. Y yo me imagino lo fuerte que tenía que ser para tu papá y tu mamá, que tú llegaras de la calle cargando estas cosas y ellos orando y se desate estas cosas dentro de la casa, porque tú tenías ese pase para poder... Ahora que dices eso, recuerdo un día que mi mamá llegó bien molesta a mi casa después de un domingo. Y ahora ella llega bien molesta y comienza a regañarme. Y todavía estaba en mi loquera, me había amanecido, pero mi carro se había dañado y yo me había ido a beber y a hacer todo lo que iba a hacer en el carro de mi mamá. Anda. Y los hermanos aquí en la congregación, cuando yo llegaba, le ayudaban a bajar su bulto, le ayudaban, pues sí, mamá siempre era la que bregaba con todo, le ayudaban a bajar las cosas. Y cuando mi mamá frena, que los muchachos se parquean y empieza a bregar con las cosas, lo que hay son latas de cerveza por todo el carro. Ay. Cuando ya llegó aquí, los hermanos lo que están viendo, el carro de la pastora lleno de cerveza. Lleno de cerveza. Y mi mamá, que ellos estaban lidiando con todo esto, con todo lo que estaba sucediendo, con los cambios que estaban viviendo en su vida, el pastorado, todas las cosas que estaban pasando, pero con un hijo que no quiere saber de la iglesia. ¿Sabes de qué me convenció Dios? ¿De qué me convenció el enemigo? De que mis papás amaban más la iglesia que a mí. Aún siendo ya tú un adulto. Claro. De repente el enemigo provocaba ciertas cosas que de repente yo llamaba a mis papás, no me podían contestar, y cuando yo llegaba a casa, los escuchaba o los veía hablando por teléfono con un hermano de la iglesia. Y decía, ¿cómo no pueden tener tiempo para escucharme a mí? Pero sí para escuchar al hermano de la iglesia. Lo que pasa es que yo no podía entender cosas que hoy entiendo full y que trabajo con mis hijos. Pero el enemigo me convencía y me hacía ver esas cosas. Cuando realmente tenía una mamá que me amaba con todo su corazón. Mi papá, cuando se convirtió, te estoy diciendo, se convirtió de verdad. ¿Sabes? Y estaba buscando, me permitía trabajar en su taller de una manera que nadie lo va a hacer. Mira, yo sé, para que puedas trabajar y tener dinero, ve a una hora que yo no estoy. ¿Sabes? Y ¿sabes? Había ese anhelo de que las cosas fluían. El que no quería fluir de ninguna manera era yo. ¿Y cómo entendiste el plan de Dios en tu vida? Bueno, ahí Dios comenzó, bueno, realmente después que Dios me habló, esa noche en la playa, mi mente comenzó a ser transformada. Sí, comencé a ver cosas diferentes, poco a poco, pero comencé a ver cosas diferentes. Tras recibir esta palabra en que yo decido cuándo tú te puedes morir,
a tener unos amigos en el cual estaban en esta misma área del narcotráfico, de la calle, a servir a Dios, a tener esta locura con tu padre de que, hijo, ¿quieres ir a un viaje de misiones? ¿Cómo entendiste el plan de Dios en tu vida aún estando tú en el mundo? Realmente fue algo que me impulsó. Por eso te dije ahorita, no sé por qué le contesté que sí, pero si hay algo que aprendí de mi papá, aún estando en la calle, es que si mi papá te decía sí, era sí aunque me maten. Y en la misma disciplina del béisbol, nuestra familia nos criamos de una manera que si uno peleaba, todos peleamos. Aunque tú y yo estemos enojados, si mi primo estaba peleando, hay que pelear, ¿me entiendes? Y nos criamos de esa manera y mi papá me enseñó a tener palabras. Que si digo que sí es sí, si digo que lealtad, no es no. Lo que se escucha como lealtad. Y lo que solté fue un sí. Y ya mi ética, mi manera de conducirme no me dejó decirle que no. Y yo realmente después que le dije que sí, automáticamente pero ¿por qué le dije que sí? Yo me hablaba mismo y decía, pero tú estás loco. ¿Cómo tú le vas a decir que sí? Son 12 días, 14 días que tú vas a estar ahí, que tú no sabes ni qué van a hacer este chojo loco, tú no sabes qué va a pasar allá. Faltan 2 semanas para irte. Y una pregunta, ¿verdad? En ese momento, Julio entendió que tenía que someterse a Dios. Ahí todavía accedo y voy yendo. Bueno, todavía cuando llegué ¿A dónde fue este viaje misionero? A República Dominicana. A República. Cuando llegaste a República, ¿cuál fue la experiencia de no entender lo que a veces podías entender que Dios te estaba dando una palabra, pero no entendías lo que estabas lo que estabas viviendo? Allá fue que Dios hizo la transformación en mi mente. Cuando el ferry llegó allá, ahí yo me quité las pantallas, me quité todo lo que tenía. Cuando llegó allá, y esa primera semana íbamos a ir a un orfanato en Jimaní. Jimaní es la frontera con Haití. Con Haití. Y llegamos a ese orfanato. La casa hace poco envió suministros para allá. Wow, hermoso. Sí. Cordero tiene muchos hermanos allá que... Wow, y tengo entendido que en diciembre tienen un viaje. Wow, hermoso. Entiendo que nosotros vamos para allá en marzo. Okay. También. Que bueno, es hermoso poder bendecir una nación, hermano. Sí. Y cada vez que voy allá digo, soy rico. y también Cordero ha tenido la oportunidad, nuestro pastor, ha tenido la oportunidad de ir a Perú, Costa Rica. Hermoso. Y no recuerdo cuál otro, pero sé que ha ido para Centroamérica. Es una experiencia, para mí es inolvidable. Hermoso. No puedo. Nosotros como iglesia viajamos 2 o 3 veces de misión a República Dominicana, México, a algunos países. Y no hay manera de parar, de hacer eso. Llegaste allá, te ahí quitaste tus llego al pantallas. orfanato, ahí llego, ¿verdad? Dios comenzó poco a poco, pero digo, en mi vida, Dios comenzó a quitar cosas poco a poco. Y no tengo nada en contra de las pantallas. Lo que pasa es que... Era tu manera de vivir. Claro, y es algo que Dios lo cambió por este aspecto. Porque un día me las quité y Dios me dijo, no te las pongas más. Y me quitó el sentimiento de ponérmelas porque me dijo, no es por la pantalla, sino por el orgullo que está creando en tu corazón. En tu corazón. Porque me ponía las pantallas, yo dormía con pantalla. Para mí las pantallas era algo... Sí, porque fue restaurando tu vida en esta área porque era vanidoso en tu vida. Full. Yo tenía una cadena con una W como así de grande. Olvídate. Porque demasiado vanidoso en esa porque área. ahora mismo, cuando te has visto un pastor con una Jordan, es raro. Claro. Es raro. Papá me ha permitido ser radical. Sí, ¿no? Y de esto se trata. Claro. Vivir en Cristo es ser radical, es tener tu propia identidad como la palabra que nos trajo Héctor a la casa. Tu identidad en Cristo no es tu vestimenta, no es tu fragancia, es tu corazón. Claro. Que a ti lo material a ti no te va a hacer, lo que te hace esto. Después que esto esté limpio,
No importa nada. Y hay públicos que le vamos a llevar. Y creo en la diversidad de iglesias para que no tengamos excusa delante del Señor. Ujú. Que a mí no me gustaba que usaran tal cosa. Pues en tal lugar hay una iglesia Hay una que no se iglesia usaba. que A mí como me te gustaba gusta. que lo usaran. Pues en tal lugar había una iglesia que lo podías usar. Es correcto. No hay excusas para no servirle a Es Dios. correcto, es correcto. ¿Verdad? Y lo veo de esa manera. Pero volviendo acá, llego a ese orfanato. Cuando llegamos, lo primero que veo es un revolú de niños corriendo por todos lados y un montón de platos en el piso. Y lo que le estaban dando, que era lo único que había para comer en ese día, era un poco de puré de manzana para cada niño. Esa era la comida del día. Wow, impactante. Full. Eso, llegando, yo miré a mi papá, yo me quedé ahí frío. Miramos, no hay más nada aquí para cocinar. necesidad. Preguntamos nada y nos montamos en la guagua que andábamos. Fuimos y buscamos arroz, le buscamos provisión, no solo para ese día, sino para varios días, dejamos varias ayudas. Pero en medio de todo lo que está pasando hay un niño que no puede caminar, se llama Juancito. Y este niño, estoy jugando con un PSP y están todos los niños encima de mí. La mayoría no sabía ni qué era eso lo que yo estaba usando en las manos. Y en una me detengo, me pongo de pie y este niño viene y comienza a escalarme. Él no puede caminar, él es inválido. Comienza a escalarme y a reguindárseme por la ropa, así, a trepárseme, y me abraza. Él casi no habla. Y ese día me dijo, Dios te ama y te está llamando. Haitiano. Papá, me dijo, Dios te ama y te está llamando. Ese día, papá, yo comencé a llorar. Me desbarató. Ese día por la noche, cuando llegamos a la casa, yo le dije a mi papá, Dios es verdadero, me quiero convertir al Señor hoy. Ahí entendiste el plan perfecto de Dios. Papá, y eso me desbarató completamente. Cuando yo le pregunto, yo me dice, no, él casi no puede hablar, él no puede caminar, él no puede... Y Dios le dio la fuerza para escalarme porque yo me quedé frisado. Él me escaló y me dijo, Dios te ama y te está llamando, contéstale. Y ahí, esa noche, yo me convertí al Señor. En ese viaje misionero, Dios me mostró cuán real es el mundo espiritual. En ese viaje misionero fueron como 14 días y hubieron más de 75 liberaciones físicas. Hubo una niña como de 12 años, así, flaquita. Con una mano me tiró en el aire. Con una mano me tiró en el aire. Y ya tú estabas así. No tan gordito, pero sí. Me tiró en el aire. Mi papá me levantó y me dijo, vente, que estoy que trabajar con esto. Papá, Dios me permitió ver cosas en ese viaje que yo pude entender. Dios es real. El mundo espiritual es real. Yo vi personas, mujeres hablarme como hombre. Vi cosas que tú no te imaginas. Las voces cambiar. Personas que no hablan el idioma, hablar el idioma. Wow. Cosas que cualquiera otro hubiese salido corriendo. Sí, sale loco. Y Dios me permitió ver, trabajar con todas estas cosas. Y todavía yo trabajé todas estas áreas, pero todavía no había restaurado completamente mi relación con Dios. Me estaba acabando de convertir en ese viaje. Y te dio la oportunidad de vivir esta experiencia para que entendieras que en este mundo en el que tú estabas, que era totalmente oculto, no tenías ningún fruto. Nada. Te estoy diciendo que cuando ese niño me dijo esas palabras, me rompió toda la estructura que el enemigo había creado en mi vida. Y cómo Julio Reyes llega al pastorado. Sé que hay una palabra de pacto en tu vida que se te habló cuando eras niño. Sí. Pero luego de esa palabra pasaron muchas cosas, Claro. que nos han contado parte de ellas. Claro. Cuando Julio Luis Reyes llega al pastorado. Amén. Ahí, tiempo más adelante, Dios comienza a utilizarme, ¿verdad? En el don profético y todas estas cosas. Y
Uno de esos días mi papá me pide reunirme en la terraza de su casa. Y me dice, ¿sabes una cosa? Yo sé que Dios te usa. Yo sé que Dios tiene un llamado pastoral para ti. Sé quién eres en Cristo. Pero tus acciones no me permiten creer en tu palabra. Ok. Ahí hay un choque en mi vida. Eso en otro tiempo hubiese sido una discusión, Full. válgame, Pelea. violenta. Y solamente porque yo llevaba días diciéndole a Dios, Dios, ¿cuál es el paso? ¿Qué necesito? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer? Porque cuando me convertí real, Ujú. ¿me entiendes? Y yo decía, Señor, Pero ¿qué tengo que mejorar? ¿qué estaba pasando en julio? Que a través de tu papá. Yo seguía tratándolo de la misma manera como cuando estaba en el mundo, ¿sabes? Seguía discutiendo, seguía con esa rebeldía con él. Ok, por eso Seguía con ese por eso él te maltrato. trae a la mesa. Tus palabras no son igual que tu acto. Exacto. Ok. Choco con lo que tú estás haciendo y diciendo con lo que Dios quiere decir de ti. Ok. Ese día, en vez de enojarme y todo lo que normalmente hubiese pasado, le dije, ¿sabes? Me acabas de revelar cuál es el plan que el enemigo está utilizando para dañarme, estancarme y detenerme. Dije, de hoy en adelante, nadie podrá servirte como yo. Eso fue sábado. Domingo por la mañana, cuando llego ya la iglesia estaba prendida, estaba afuera esperándolo, tomé su chaqueta, su Biblia, la traje para acá. En este momento le era tenía un su... mujer o... Solamente brigaba con el sonido, Ok. pero realmente me terminé convirtiendo en un ujier para él. Donde quiera que él se para, todavía lo sigo haciendo. Y terminaba de predicar, yo le cambiaba los micrófonos, le usaba el micrófono que es solamente aquí, yo lo cambiaba para que él pudiera ministrar cómodo, le daba el de mano. Él seguía predicando y yo le estaba cambiando todo. Y comencé a servirle. Y en uno de esos días tuvimos una conversación donde le dije, si Dios está restaurando esto, le pedí disculpas, él me pidió perdón, no nos perdonamos. Y le dije, ¿sabes? Si en algún momento yo te vuelvo a tratar de alguna manera que no es, dímelo. Y yo sin reprocharte te voy a pedir perdón. Y él me dijo, pues ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer lo mismo. Sí que estaban haciendo lo que le pasó a él. Estaban rompiendo con un ciclo el cual llevaba muchos años afectando esta relación. Y ahí, luego de eso, hemos dado como 60 viajes misioneros juntos. Ahí fue que pudiste llegaste al pastorado. Ahí comenzamos, como ya se rompió lo que nos estaba separando, comienzo a acercarme más a ella y a mí, a mi mamá, y comienzo a estar muy de cerca con ellos, porque estoy ayudándole en todo. Dios me llevó a servirle en todo, ayudarle en todo. Si ellos venían para acá a trabajar con algo, yo estaba con ellos. A todo lo que ellos fueran a hacer, yo estaba con ellos. Y Dios comenzó a darme estructura, a ver cómo ellos aconsejan, cómo ellos trabajan, a darme una estructura. En uno de esos tiempos, Dios me da una palabra para mi mamá, donde se acercaba el tiempo de ellos salir de este lugar para ir a otra tierra, a pastorear. Les entregué la palabra, ellos hacen un viaje hacia Carolina del Sur, y en Carolina del Sur una persona que no los conoce le suelta la misma palabra, le establece que tienen que ir allá. Cuando regresan, pues ya regresan con una palabra, tenemos que ir, ¿no? Hay que coger un pastor para la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene una cantidad de personas. Y ahí comienza las reuniones de la junta, la transición. Y Dios, en varios viajes misioneros y en ciertas cosas que estaban pasando en la casa, ya estaba preparando sin darnos cuenta. De repente cuenta uno de los líderes de la junta que en uno de los viajes misioneros yo le pasé por el lado y Dios le dijo, ahí va tu próximo pastor. Lo que tu mamá llevaba declarando desde el principio, años. Aquí llegó el pastor. Y Dios le dice, y él comienza a reprender, yo reprendo en nombre de Jesús. Si todavía mis pastores están ahí, porque obviamente él no sabe lo que va a pasar. Eso fue mucho tiempo antes. Y así sucesivamente con los diferentes líderes.
como estaba tan cerca con ellos, con mis papás, estaba todo el tiempo ayudándole a la congregación en todo, y mano a mano con ellos. Una persona para trabajar con ellos, pero Dios ya estaba preparando terreno. Cuando dicen que va a partir, traen varias personas a la mesa, y entre ellos estoy yo, y la congregación escoge que el pastor sea yo, ¿verdad? ¿Tu casa Maranata la fundó tus padres? No, realmente pertenecíamos a un concilio. Ok. Ahí sucedieron varias cosas, ¿verdad? Y la iglesia queda independiente. Y cuéntame, nos has hablado de tu niñez, de tus aflicciones, de lo que te ha tocado vivir, de cómo Dios obró en tu vida, de tu ministerio. Pero cuéntame, ¿qué ha hecho Dios en tu casa Maranata? No, Dios aquí... Bueno, aquí es creo que tuviste la oportunidad de estar unos días atrás acá con nosotros en una actividad. Dios acá... Bueno, aquí tenemos niños que le han bajado los grados de autismo. Dios ha manifestado cosas hermosas, ha restaurado matrimonios, ha quitado adicciones. Dios ha hecho cosas violentas, Hermosas. Hermosas. Hay un mover profético muy lindo de parte de Dios. Y creo que una de las cosas más difíciles es que cualquiera pensaría solamente hay jóvenes en esa iglesia porque no soy una persona mayor. Pero no, ha roto los estereotipos. Hay personas mayores que vienen a pedirnos consejos a nosotros como pastores y que nos han aceptado de esa manera y que podemos guiarlo. Y creo que tenemos una congregación muy hermosa. Siempre digo que más que una iglesia somos una familia, porque para mí la iglesia somos cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad de estar acá y una congregación muy hermosa, una congregación la cual fue muy, pero muy amable. Amén. Nos sentimos como en casa. Yes. Para los que no saben que el background es muy diferente. Estamos en tu casa Maranata, Amén. ubicado en Factor de Arecibo. Amén. Y estamos con Julio Reyes. Julio, ¿qué tú le puedes decir a estas personas que nos están visualizando y que nos están oyendo? Amén. Aprovechando el testimonio, le quiero decir a cada mamá, nunca dejes de creer en esa oración. Si hay algo que entiendo y reconozco es que estoy acá, porque una mamá se atrevió a abrirme la puerta en mis peores estados y creer en una palabra profética que Dios entregó sobre mi vida. No dejes de creer en lo que Dios puso en tus manos. No dejes de creer en esa palabra que Dios soltó sobre ti. Te va a perseguir. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Me sacó de donde yo jamás pensé salir, literalmente donde yo no quería salir. Donde te sentías a gusto, donde te Claro, sentías cómodo. como te decía ahorita, yo no estaba buscando a Dios. Dios te andaba buscando a ti. Dios me andaba buscando a mí porque había una palabra, y siempre digo, había gente que ya Dios había destinado en su plan perfecto que iban a escuchar una palabra, y lo podemos ver hoy, nos están escuchando. Amén. Como sé también que en el plan de Dios había determinado sobre tu vida que hay gente que te iba a escuchar. Amén. Y que iba a crear un podcast. Amén. De intimidad con Dios, que iba a bendecir a personas. Creo que Dios tiene un plan demasiado perfecto, solo necesita que nosotros comencemos a entenderlo. Y sé que Dios va a comenzar a transformar tu vida, a restaurar tu vida. Solo atrévete a darle la oportunidad a que Dios cambie. Si Dios logró cambiar la relación mía con mi padre, logró cambiar mi vida, logró cambiar su vida y permitirme ver un papá diferente y de tener un padre que estaba en mi casa pero no en mi vida, ahora yo lo puedo llamar a cualquier hora y saber que no solamente tengo un padre en el reino de los cielos, sino que tengo un papá aquí en la tierra que fue transformado, impactado por la palabra, y hoy día es un verdadero padre, es un verdadero esposo, es un verdadero abuelo, alguien que para mí es un gran ejemplo de lo que es dejar huellas para poder seguirlas y llegar a los pies de Cristo. Amén. Y ¿verdad? En esto que le estás exhortando a esta persona, no solamente entender, sino romper con este estereotipo, claro, el cual dicen, ay, es que yo necesito cambiar varias cosas, lo que estábamos hablando Si hay alguien que es testimonio de eso soy yo. Yo fui a un viaje misionero sin convertirme. Por eso, romper este estereotipo, claro, de que llega a los pies de Cristo, claro, como esté.
que Él se encargará de La hacerle iglesia resto. no se va a caer en canto, no se van a caer las paredes, como dicen algunos en forma de broma por No, ahí. no. Al contrario, a quien se le van a caer las paredes es al enemigo con el plan que tiene contigo. Si Amén. te atreves, serás transformado. Como te dije ahorita, Dios te va a aceptar como tú estás, pero nunca te va a dejar igual. No hay nada que entre a la presencia de Dios y salga igual. Todo lo que entra a la presencia de Dios es restaurado, es limpiado. ¿Sabes? Si hay algo que Dios me enseñó en medio de todo mi caminar, es que Dios no tiene miedo a enrollar sus mangas y ensuciarse las manos y sacarnos del lodo y ponernos a brillar. Amén. Dios es capaz de transformar todo lo que está pasando hoy en tu vida y ponerte a brillar delante de quien menos imaginó verte brillar. No tengas temor, solo atrévete a dar el paso más importante de mi vida. He tenido que pasar miles de situaciones en mi vida, pero si hay de algo que nunca me voy a arrepentir es de darle un sí a Dios. Amén. Es de permitirle a Dios entrar en mi corazón, transformar mi casa y, ¿sabes?, de tener una relación tan horrible con mi papá. Hoy todos los días me puedo levantar, abrazar mis dos hijos, mi niño y mi niña, decirles te amo y verlos amar a Dios como nunca antes. Y no quiero ser demasiado extenso, pero como ejemplo, antier, mi reina fue a un lugar de comida y está pidiendo, y cuando termina de pedir, la persona de al frente, cuando va a pagar, le dicen, la persona de al frente sintió de parte de Dios pagarte, ya está paga tu comida. Y mis hijos automáticamente le decían a mi reina, los milagros de Dios sí existen, mamá. Antes de que arranque, vamos a orar por esa persona. Amén. Mi hijo Que- tiene 9 años y mi hija tiene 4. Que estás cosechando un fruto sumamente... Por la noche, antes de acostarse, mi niña de 4 años le dice a mi reina, vamos a orar por la señora que nos pagó comida. Y comenzó a orar y decía, Señor, yo declaro que en su casa no faltará nada, con 4 años, que los demonios ni el infierno pueden entrar a su casa. Amén. Tú la guardas, tú cuidas a sus hijos. Y tiene 4 años. Amén. Y ya ama servirle a Dios. Va a veces por los pasillos danzando, va a veces por los pasillos de los lugares adorando. Simplemente va por los pasillos diciéndole a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, señalando a la gente. Y recalcamos que nuestra niñez es un filtro. Lo que tú le enseñes Claro. es lo que va a proyectar Siempre. a su debido tiempo. Mira, yo he ¿Sabes? visto a mis Sí. niños llorar porque por X o Y razón no pueden llegar a la iglesia. Amén. Es algo que ya han adquirido y han aprendido a amar como familia. Tu ministerio es ministerio de tu esposa, de tus hijos. Es algo que a su corta edad Dios le ha dado la sabiduría de entender. Yes. Porque tengo entendido que hay muchos hijos de pastores que no entienden. Claro. Y muchas veces el ministerio es tan fuerte y les pasa como a mí, te decía ahorita, Ajá. el enemigo me llegó a ver como que amaba más la iglesia que a mí. Bueno, cuando yo comencé en algunas áreas, yo le decía, Señor, llévame a cualquier iglesia menos a las de mis papás. Lo que pasa es que después Dios comenzó a trabajar conmigo y me dijo, no, vas a ir a esa iglesia y vas a servir. Y Dios comenzó a transformar mi vida. Y hoy yo puedo decir, tengo una relación hermosa con mis padres. Ellos me llaman, y yo he ido a predicar a las iglesias que ellos han estado pastoreando. Incluso mi hermana también es pastora en Carolina del Sur. Amén. ¿Sabes? Somos pastores, hijos de pastores. ¿Por qué? Porque hubieron un hombre y una mujer que se atrevieron a darle un sí a Dios, permitirle a Dios transformar sus vidas, creyeron en una palabra, entrar a un pastorado a pesar de lo que estaba pasando en sus vidas y rompieron todas esas maldiciones generacionales que había en su vida. ¿Sabes qué Dios me enseñó? Que el gigante que yo derrote hoy, mis hijos no tendrán que pelear con él mañana. Amén. Y si yo logro hacer algo hoy para que mi hijo no tenga que pelear con eso mañana, si yo logro construirle un puente que lo acerque más a Dios, yo lo voy a hacer. Por algo, David, Dios le dijo que no podía construir templo. Pero David dijo, yo no lo puedo construir, pero sí le voy a dejar todas las herramientas. Herramientas, correcto. ¿Qué necesitamos? Madera. Necesito madera de allá, necesitamos lo otro, necesito esto de acá. Y cuando yo leí eso, yo dije, no, yo tengo que comenzar a prepararle camino a mis hijos, que sus vidas no tengan que pasar por lo que yo pasé, que no le falte el amor de un padre, que no le falte el amor de una madre, que no tengan que pasar por nada de lo que yo tuve que pasar. Y si mi papá se encargó de romper una maldición generacional, pues yo me voy a encargar ahora de construir un camino
que ellos quieran amar y quieran seguir. Amén. Y no sé cómo se encuentre tu familia hoy, pero te exhorto a que tú seas el ente de cambio que comience a construir lo necesario, que comience a derribar esos gigantes, quizás del alcoholismo, quizás de la drogadicción, quizás del odio, quizás de la ira, quizás de la rebeldía, y puedas romper con todo esto, porque hay familiares que van a llegar a los pies de Dios a causa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Atrévete a entrar en lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Pues Julio, muchas gracias por estar en Es un honor. Intimidad con Dios Podcast. Es Me he regocijado a través de tu testimonio, ver de las cosas grandes que ha hecho Dios contigo. Y te exhorto a que solamente no es con Julio, no es conmigo, no es con la iglesia, lo quiere hacer contigo. Solo ábrele las puertas de tu corazón y dale lo mejor que le puedes darle a Dios. Un corazón humillado ante sus pies. Esto ha sido Intimidad con Dios Podcast. Dios te bendiga. Bendiciones.